Mateo Reyes venía de vuelta hacia su cabaña cuando algo lo obligó a detener el paso. Junto al cerco, colgada del riel como si alguien la hubiera dejado allí para que el frío la reclamara, había una mujer apache encadenada, rígida por el hielo, respirando apenas. Mateo escaneó el contorno de su terreno buscando al desgraciado que la había puesto así. No vio a nadie, solo el viento arrastrando tierra seca. Cuando avanzó un poco más, ella levantó la cabeza con un esfuerzo que desgarraba el alma y murmuró: «Por favor, no me deje aquí. Ayúdeme». En ese instante, Mateo comprendió que su vida tranquila había terminado. Quien hace algo tan cruel rara vez se detiene. De pronto aquella desconocida dejó de ser un asunto ajeno y se volvió una carga que caía directamente en su conciencia, aunque las preguntas le ardían como brasas. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién la había abandonado así? ¿Con qué intención? ¿Y qué vendría después? Bienvenidos a OSAC Radio. Antes de entrar de lleno en esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos desde qué lugar nos escuchas. La tarde otoñal caía sobre las tierras de Mateo Reyes, con esa quietud que aparece cuando el aire muerde la nariz y la luz se esconde rápido tras las lomas lejanas. Regresaba de revisar el ganado del extremo norte, y su caballo Sombra avanzaba cansado entre parches de hierba seca. Había estado montado desde temprano, recorriendo el perímetro por si algún becerro se había escapado durante la noche, o si algún jinete desconocido había cruzado su propiedad. Era una costumbre que mantenía desde hacía años, desde que eligió vivir lejos del pueblo y del murmullo que ya no quería cerca. Mateo, con sus 38 años, hombros robustos por el trabajo diario, piel tostada por el sol y empolvada por el camino, llevaba el cabello oscuro y corto para que no estorbara. Las hebras grises que asomaban en sus sienes no venían de la edad, sino de las pérdidas que se clavan en un hombre para siempre. Vivía solo por elección, o eso prefería decirse. Era más sencillo que admitir que se alejaba para no fallarle a nadie más. Al aproximarse a la cabaña, notó algo fuera de lugar. El riel de la cerca, junto al pequeño jardín delantero, cedía bajo un peso extraño. Tiró de las riendas para detener a Sombra, desmontó y se acercó despacio, con la mano rozando de forma automática el cuchillo de su cinturón. Ya había visto problemas antes. A veces ciertos hombres cruzaban por esas tierras, y los problemas siempre venían detrás. Pero no era un hombre, era una mujer apache vencida hacia adelante, con las muñecas esposadas al riel superior. Su piel bronceada parecía tallada por el frío y el cansancio. Tenía la cabeza caída, el cabello enredado mezclado con tiras de cuero gastado y cuentas antiguas. Su respiración era apenas un hilo. Los dedos se movían como si hubiera luchado durante horas, hasta que la fuerza la abandonó. Mateo se quedó a unos pasos. Su primer instinto fue la cautela. No sabía quién la había traído ni por qué. Tampoco si alguien se escondía cerca esperando ver quién se acercaba. Sus ojos repasaron el patio, la loma, los matorrales. Nada. Solo el viento deslizando polvo. Entonces algo lo atravesó como un aguijón silencioso. Ella no estaba fingiendo, no era carnada. Sufría de verdad. Las muñecas estaban en carne viva, manchadas de sangre seca, la piel desgarrada. Su respiración se parecía demasiado a la de los animales heridos, que ya han dejado de pelear. La mujer levantó un poco la cabeza cuando escuchó sus pasos. Sus ojos, irritados por el viento y el miedo, lo miraron con una mezcla de desesperación y alerta. En el momento en que lo vio, todo su cuerpo se tensó esperando lo peor. Mateo sintió un golpe en el pecho, como esos recuerdos que mezclan culpa y heridas antiguas. Rostros a los que no pudo proteger regresaron a su memoria. Inspiró hondo para no dejarse llevar. Su miedo no iba a ayudarla, su duda menos, y dejarla allí era imposible. Con movimientos lentos, se arrodilló frente a ella, dejando las manos donde pudiera verlas, dándole tiempo de entender cada gesto. «Soy yo, nada más»,
murmuró con voz áspera por falta de uso. No he venido a lastimarte. Aún así, ella se echó hacia atrás, raspando los hombros contra el riel. Su voz salió quebrada, chiquita, moldeada por horas de frío. Haz lo que quieras. Solo no me dejes morir aquí, susurró. Las palabras cayeron pesadas entre ambos. La mandíbula de Mateo se endureció. Ese miedo no aparece solo. Viene de quienes tratan a una persona como objeto. Sin responder, examinó el candado oxidado y cómo la cadena rodeaba el riel. Ella se estremeció cuando su mano se acercó y él se detuvo un instante, no por dudar, sino para que ella no creyera estar a su merced. Vas a estar libre en un instante, dijo suave. Sacó una púa metálica de su abrigo, una herramienta que usaba para arreglar cercas. Sus manos permanecieron firmes pese al torbellino dentro de su cabeza. Quien la encadenó huyó con prisa. El cierre estaba mal asegurado. Bastaron unos segundos para que se diera con un chasquido. La cadena cayó con un golpe hueco. Ella se desplomó hacia adelante, doblando los brazos como si aún dudara de que el peso hubiera desaparecido. Mateo retrocedió para no invadirla. Sentía su corazón retumbar, no por miedo, sino por rabia hacia quien la había tratado así. Entró a la cabaña, abrió la puerta y regresó con una manta y una taza de agua. No se los puso en las manos. Los dejó en el suelo y se apartó. Ella lo miró tratando de descifrar por qué no la obligaba a nada. Tras un momento largo, tomó la manta con dedos temblorosos y la apretó contra el pecho. Bebió el agua en sorbos torpes. Su respiración cambió apenas, como el primer aire después de salir de un río. Cuando volvió a levantar la mirada, Mateo dijo, «Si quieres, puedes entrar, solo para calentarte». Ella vaciló, estudiándolo con desconfianza antigua. Confiar le había costado caro, pero el frío era una amenaza más urgente que el miedo. Se puso en pie con dificultad y avanzó hasta la cabaña dando pasos cortos, sosteniéndose en la cerca. Dentro, la lámpara bañaba las paredes de madera con un brillo tibio. Mateo se hizo a un lado para que entrara sin sentirse atrapada. Ella se detuvo junto a la puerta, sin saber si podía avanzar más. Él señaló la silla. «Si puedes, siéntate». Las rodillas casi no le respondieron cuando llegó hasta ella. Mateo calentó una olla de agua sobre la estufa. Tomó tiras limpias de tela de un cajón y las dejó sobre la mesa, asegurándose de que Alma viera cada gesto. Ella observó los vendajes. Luego lo miró a él, como esperando alguna condición oculta. «Voy a atender tus muñecas», dijo con un tono firme y tranquilo. «Solo si tú me lo permites». Alma asintió apenas. Mientras Mateo limpiaba las heridas, ella fruncía el ceño por el dolor, pero no se apartó. Él trabajó con una delicadeza tensa, concentrado en la piel abierta y en la hinchazón. El miedo seguía en sus ojos, la desconfianza y un cansancio que pesaba como piedra. Para él era evidente que había sido usada, castigada o ambas cosas. No conocía todavía la historia completa, pero le bastaba lo que veía. Alguien la había dejado allí esperando que la encontrara el tipo equivocado de hombre. Y Mateo Reyes no era ese tipo. Cuando terminó de vendarle las muñecas, dio un paso atrás. «Esta noche te quedarás aquí», dijo. «Descansa, nadie te tocará». Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de incredulidad y temor, como si jamás hubiera escuchado algo parecido. Mateo le ofreció el catre y extendió su propio petate junto a la pared más alejada. Ni siquiera tenía sueño. Habían ocurrido demasiadas cosas en un suspiro, pero fingió acostarse para que ella no sintiera su mirada encima. Alma se recostó rígida, girándose solo lo necesario para mantenerlo a la vista. Mateo se quedó mirando el techo, bañado por la luz tenue de la lámpara, pensando en esa mujer encadenada a su cerca, preguntándose quién la había abandonado allí y si tendrían el descaro de volver.
No tenía respuestas, pero una certeza se clavó en él. Nadie se la llevaría mientras ella durmiera bajo ese techo, no mientras él siguiera respirando. La madrugada trajo un silencio espeso. El frío se filtraba por las rendijas, barriendo el suelo como un susurro helado. Alma fue la primera en moverse, alzando la cabeza con la duda de quien teme haber despertado en otro lugar. Miró la cabaña, las paredes, la estufa, la mesa, y finalmente a Mateo, que seguía sentado en una caja de madera en el rincón, los codos sobre las rodillas. No había dormido casi nada. Cada poco tiempo abría los ojos solo para asegurarse de que ella seguía respirando, de que no había intentado salir al frío ni se había desmayado. Ahora la observaba con una paciencia cauta, procurando no parecer una amenaza. Ella llevó instintivamente las manos a las muñecas, rozando los vendajes limpios. Al descubrir que habían sido cambiados durante la noche, apretó los puños sin saber qué pensar. Mateo rompió el silencio con una acción sencilla. Se levantó, fue a la estufa y retiró la olla que había dejado sobre las brasas. Un vapor tibio ascendió suavemente. No comentó nada sobre la comida, no la presionó, no preguntó si tenía hambre. Llenó un cuenco de lata y lo dejó sobre la mesa, cerca de la silla más accesible. Alma lo miró con reserva, la duda todavía viva en sus ojos. «Puedes comer», dijo él sin levantar la voz. «Aquí nadie te obliga a nada». Lo decía como un hecho, sin adornos. Ella avanzó despacio, aferrándose a la manta mientras pasaba del catre a la silla. Sus pies descalzos tocaron las tablas frías y una mueca le cruzó el rostro. Mateo no se perdió ese gesto. Aún estaba débil. El frío y la falta de agua la habían llevado al límite. Mientras ella probaba la comida en bocados pequeños, Mateo se mantuvo lejos, apoyado en la pared junto a la ventana, vigilando el exterior por una rendija. La mañana seguía quieta. Ninguna huella nueva, ningún jinete desconocido, solo la claridad del día extendiéndose sobre la tierra. Alma habló de pronto. «No me tocaste». Su voz era baja y áspera. «No», respondió él. «Pudiste hacerlo, y no lo hice». No había enfado ni gratitud en ella, solo desconcierto. Un desconcierto nacido de haber vivido demasiado tiempo entre hombres que usaban el miedo como moneda. Mateo volvió a la estufa y se sirvió un poco de comida. Ella lo siguió con la mirada, ya no con terror, sino con una especie de cálculo agotado, como si intentara descifrar si él era demasiado bueno para ser cierto, o demasiado peligroso para ignorarlo. Cuando terminó el cuenco, Alma recogió las rodillas, encerrándose más en la manta, respirando con inquietud. Mateo dio un paso hacia ella, no cerca, pero lo bastante para que lo oyera con claridad. «Necesito saber algo», dijo. «No tienes que contarlo todo, solo lo necesario para entender a qué nos enfrentamos». Alma abrió la boca, dudó y la volvió a cerrar. Bajó la mirada. Él esperó. Cuando por fin habló, su voz era un hilo tembloroso, como si intentara no despertar recuerdos que dolían. «Me llevaron lejos de mi hogar», susurró. «Querían que hiciera cosas que no ibas a hacer. Cuando escapé, me atraparon otra vez. Anoche me encadenaron aquí pensando que alguien». La voz se le quebró. «Que alguien me usaría». La tensión subió por los hombros de Mateo, pero no la interrumpió. «Pensé que tú eras uno de ellos», dijo ella, «cuando escuché tu caballo». «Es comprensible», respondió él. Ella levantó la vista sorprendida por la falta de reproche. «No querías encontrarme aquí», susurró. «Lo vi en tus ojos». «No esperaba ver a nadie encadenado a mi cerca», respondió él. «Pero jamás habría dejado que murieras allí». Ella apretó la mandíbula. No le dio las gracias, no hacía falta. Él no las esperaba. «¿Y ahora qué quieres de mí?», preguntó, casi con miedo. «Nada», dijo él. «Estás herida. Tienes frío.
Quédate hasta que puedas sostenerte por ti misma. Se volvió hacia la ventana para que ella respirara sin sentirlo encima. Ella lo aprovechó para estudiarlo. El abrigo de lona gastada, el gris tempranero en su cabello oscuro, las líneas de cansancio alrededor de los ojos. No se movía como un hombre hambriento de poder. Se movía como alguien acostumbrado a vivir con silencios y recuerdos pesados. Estás escuchando Osietka Radio. Historias que te llevan lejos. Susurró la voz de la narración. Alma alzó la mirada otra vez. ¿Por qué vives aquí, solo? Mateo vaciló. Perdí a gente que me importaba, respondió. Vine a trabajar la tierra, a vivir sin ruido. Llevo años así. ¿Nadie viene a verte? ¿No? Ella asintió lentamente. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Hay alguien que te esté buscando? Alma apartó la vista. No. La sinceridad de esa palabra era una herida abierta. Mateo exhaló despacio, aceptando algo que ya se había decidido dentro de él. Puedes quedarte, dijo. Al menos hasta que puedas caminar sin que te tiemblen las piernas, dijo Mateo, sin esperar nada a cambio. Alma no aceptó de inmediato, pero tampoco lo rechazó. Lo miró largo rato, con una mezcla de desconfianza y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Mateo regresó a la puerta y miró otra vez hacia el terreno abierto. Los hombres que encadenan a alguien así no suelen regresar con buenas intenciones, dijo con seriedad. Si vuelven, necesito saberlo cuanto antes. Ella apretó la manta contra su cuerpo. No creo que dejen de buscarme, susurró, endureciendo la mandíbula. La forma en que dijo esas palabras lo dejó claro. Ya estaba mentalizándose para enfrentar lo inevitable. Una cosa a la vez, respondió Mateo con calma. Por primera vez desde que la liberó, Alma no apartó la mirada. Lo observó en silencio, como quien intenta distinguir entre un refugio verdadero y una ilusión de seguridad. Y por primera vez, no parecía estar lista para huir. Parecía estar considerando, con cautela, que quizás, sí, tal vez podría sobrevivir. El sol comenzaba a escalar por encima de la loma, empujando poco a poco la escarcha de la madrugada. El frío cedía apenas, pero el aire dentro de la cabaña seguía mordiendo. Mateo salió primero, empujando la puerta con ese crujido que ya era parte de sus mañanas. Se movía con la precisión de quien está habituado a mirar la tierra como advertencia. Escaneó el cerco, el sendero, la línea lejana de árboles. No esperaba encontrar nada, pero conocía a los hombres que hacen daño. No siempre se conforman con hacerlo una sola vez. Esa clase de maldad insiste. Desde adentro, Alma lo observaba envuelta en la manta. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, la cadena volvía. El frío en los huesos, el polvo en la boca. Y al despertar, ese calor silencioso, esa tranquilidad que daba miedo por lo frágil. Mateo regresó sacudiendo sus botas. No cruzaron por aquí, dijo sin tensión. Las huellas son viejas, nada reciente. No lo dijo para sí mismo. Ella lo entendió. Él había salido a revisar por ella. Bajó la mirada, agradecida pero a la vez inquieta. No sabía qué reglas tenía ese hombre, ni si quedarse ahí era una decisión inteligente. Pero salir, sola y débil como estaba, sería su sentencia. Mateo sirvió agua caliente en una taza de lata y la colocó sobre la mesa, junto a donde ella estaba. Está caliente, murmuró. Ayuda con los temblores. Ella dudó solo un instante antes de tomarla. Sus dedos temblaban tanto que la taza parecía fundirse con sus manos. Mientras bebía, él fue al rincón de sus herramientas, revisándolas como cada mañana. Colgó el martillo, apoyó la sierra, enrolló la cuerda. Con calma, con intención. Ella lo miraba en silencio. No lo hacía por mostrarse ocupado. Así era como vivía. Orden donde el mundo afuera era caos. ¿Haces esto todas las mañanas?
Preguntó con voz apenas audible. Casi todas, respondió él sin levantar la vista. ¿Y hoy? Hoy aún no ha cambiado nada. Ella soltó el aire, aliviada sin querer mostrarlo. Sus hombros seguían rígidos. Mateo se sentó a la mesa y comenzó a comer unos frijoles que había calentado. Alma también comió. Poco. Lento. Cada golpe de cuchara, cada crujido de la silla, le arrancaba un sobresalto que apenas podía ocultar. Mateo lo notó. No dijo nada. Tras unos minutos, ella volvió a hablar. Los hombres que me tomaron no se rinden fácilmente. Él dejó de comer, pero no alzó la vista. ¿Crees que conocen este lugar? No lo sé, susurró ella. Pero vieron hacia dónde corrí. Conocen esta tierra mejor de lo que pensaba. Mateo golpeó con el pulgar sobre la mesa. Era un gesto que hacía sin notarlo. Si vienen, dejarán señales, dijo. Los veré antes de que se acerquen. Miró hacia la ventana. ¿No les temes? Todos tememos algo, respondió él sin apurarse. Pero el miedo no arregla nada. Ella lo observó. Quería entender cómo podía hablar así, tan claro, tan tranquilo. Pero su rostro no mentía. Era un hombre acostumbrado a decisiones difíciles. Uno que cargaba su historia como un costal pesado, imposible de soltar. Tal vez por eso añadió: no busco problemas, pero no los esquivo. Ahora estás aquí, y eso me hace responsable de quien venga. Alma contuvo el aliento, no por miedo, sino por el golpe inesperado de esa palabra, responsable. Nadie había dicho algo así por ella. Más tarde, intentó ponerse de pie por completo. Le temblaron las piernas. Se sujetó de la mesa. Mateo cruzó la cabaña en 2 pasos, pero no la tocó. Se detuvo cerca, dejando que ella decidiera. ¿Estás bien? Solo. Cansada, dijo ella respirando hondo. Eso ya es mejor que ayer. Puedes sentarte. No hay prisa. Debería ayudar, murmuró Alma. No quiero quedarme sentada mientras tú haces todo. Mateo se quedó quieto. No me debes nada. Quizá no, respondió ella bajando la mirada. Pero trabajar me hace sentir menos como una carga. Él comprendía más de lo que imaginaba. Entonces haz lo que puedas, dijo. Nada más. Ella dobló la ropa de cama, acomodó la manta. Se movía lenta, no por miedo, sino por debilidad. Mateo fue a la puerta a revisar el aire, dándole espacio. Mientras ella barría el suelo con una escoba de paja, él habló sin darse vuelta. Esa cadena no fue puesta para matarte, dijo. Fue para quebrarte. La escoba se detuvo. Lo sé, susurró. ¿Quién te encadenó? Quería que alguien te encontrara. Rota. Ella tragó saliva. ¿Y tú no eras ese alguien? No, respondió él. No contaban conmigo. La idea la estremeció. Alguien había calculado su captura, su caída. El lugar exacto. ¿Y si regresan? Preguntó ella con la voz hecha cenizas. Mateo se giró por fin. Entonces, me encontrarán a mí primero. No gritó. No hizo promesas heroicas. Lo dijo así, como se dicen las cosas que son verdad. Llanas, firmes, como la tierra. Y algo en su voz se clavó en el pecho de Alma. Ella apoyó la escoba contra la pared. Respiró hondo, temblorosa. Mateo se hizo a un lado en la puerta y dijo con calma: «Estás a salvo aquí. No permitiré que te pase nada». Las palabras eran simples, pero tenían peso. Un peso real. Algo firme. Algo donde Alma podía apoyarse después de tantos días de oscuridad. El resto de la mañana transcurrió en un silencio compartido. Ella se ocupó de pequeñas tareas, ordenando objetos sencillos, moviéndose con lentitud. Mateo reparaba el pestillo del portón y revisaba el granero. Cada vez que entraba, ella estaba un poco menos tensa. Sus ojos ya no seguían todos sus movimientos. Para cuando el sol estuvo sobre sus cabezas,
El silencio entre ellos ya no se sentía como un muro. Se sentía como un puente. Como si ambos estuvieran aprendiendo a respirar el mismo aire. Sin miedo. La cuarta mañana trajo un frío nuevo. Una capa de escarcha decoraba los bordes de las ventanas, y el aliento de ambos se notaba en el aire inmóvil de la cabaña. El fuego de la estufa se había consumido, y Mateo fue el primero en moverse, agregando leña con gestos tranquilos, mecánicos. Cada tronco cayó soltando chispas pequeñas. Alma se removió en el catre, parpadeando contra la luz pálida. Su expresión ya no estaba tan marcada por el miedo, aunque el cansancio aún habitaba en sus hombros. Se envolvió más en la manta mientras lo observaba revivir el fuego. No había miedo en su mirada, solo precaución. Y cicatrices que aún no se atrevían a hablar. Mateo no dijo, «Buenos días». No era hombre de llenar el silencio. Solo asintió, reconociéndola sin invadirla. Alma le devolvió el gesto. Él vertió agua caliente en una taza y la dejó sobre la mesa. «Te va a calentar las manos», dijo sin mirar atrás. Ella se levantó con lentitud. Caminó con algo más de firmeza, pero aún había debilidad. Al llegar a la mesa, sostuvo la taza contra su pecho, dejando que el vapor le acariciara el mentón. Las vendas de sus muñecas seguían ahí, pero la hinchazón había bajado. «¿Viste algo afuera?», preguntó tras un rato. Mateo ya se estaba calzando las botas. «No hay huellas nuevas. La loma está despejada. Nadie se ha acercado a la cerca». Ella soltó el aire, ese que había contenido sin notarlo. «¿Entonces?» «Aún no han vuelto». «Todavía no», respondió él. «Si lo hacen, lo sabremos». Su rostro se tensó. La posibilidad de que volvieran no solo era miedo, era recuerdo. Era el eco de las veces que la arrastraron, la ataron, la castigaron por resistirse. Se sentó despacio, mirando la mesa como si buscara ordenar pensamientos que no encajaban. Mateo fue hacia sus herramientas. Las revisó una por una. Verificó los mangos, el peso, que todo estuviera en su lugar. Alma notó la precisión de sus movimientos. Ese orden no era por manía. Era una forma de pensar con las manos. «No les gustan los fracasos», dijo ella de pronto, bajito. «Si regresan, vendrán furiosos». Mateo levantó la vista apenas. «Eso no es culpa tuya. Ellos no lo verán así. Lo verán distinto. Si soy yo quien los encuentra primero», dijo él, casi en susurro. Alma lo miró fijamente. Intentaba saber si hablaba desde el coraje o desde la desesperación. Pero Mateo no hablaba como quien presume. Hablaba como quien ya conocía la violencia. Y no temía verla de nuevo. Después de la comida, ella se levantó para ayudar a recoger. «No deberías hacer esfuerzos», dijo Mateo. «Aún no estás del todo bien». «Puedo encargarme», dijo Alma bajito. Él la vio limpiar con lentitud y cuidado. Se movía como alguien que encontraba alivio en la rutina. Ya no era la mujer que temblaba con cada sonido. Ahora barría el suelo con trazos suaves, sin sobresaltos. «Anoche revisaste las ventanas», dijo ella. «Es costumbre», respondió él. «Por mí», corrigió Alma. Mateo no lo negó. Ella se quedó con las manos sobre el palo de la escoba. «¿Por qué?», susurró. «Porque estabas encadenada a mi cerca. Tenías frío, estabas hambrienta. Eso es razón suficiente. Eso no es lo que muchos hombres piensan. Yo no soy muchos hombres». El silencio volvió. Alma bajó la vista. No sabía cómo responderle a alguien que no le exigía nada. Mateo entreabrió la puerta. El viento estaba más cortante. «Tengo que meter más leña», dijo. «La tormenta se adelantará». Ella se adelantó un paso. «¿Puedo ayudar?» «No vas a levantar nada pesado». «No dije pesado», respondió sin levantar la voz, pero con firmeza. Él aceptó con un gesto. En el exterior, el mundo era viento y polvo.
Alma se quedó cerca del porche, recogiendo trozos de madera livianos. Cada vez que se agachaba, lo hacía con cuidado. Sus músculos seguían resentidos. Mateo partía troncos grandes con fuerza medida, pero sin dejar de vigilar la loma. En un momento, Alma se detuvo mirando hacia los matorrales. Creí ver algo. Mateo cambió de postura de inmediato. Dejó el hacha clavada en la tierra y fue hacia ella. ¿Dónde? Allí, susurró, señalando. Él buscó con la mirada, paciente. Nada se movía, no había sombras, no jinetes, ni siquiera un ave. Si estaban ahí, ya no están, dijo él. Alma respiraba rápido, pero asintió. A veces los veo en mi mente, antes de verlos afuera, confesó. Se siente real. Eso le pasa a quien ha sido casada, dijo él en voz baja. Ella lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien entendiera. Él no la trataba como si estuviera rota, la trataba como si tuviera motivos. Cuando regresaron a la cabaña, Alma se detuvo en la entrada, respirando el aire caliente del interior. La cabaña ya no era solo un refugio. Era algo más. No hogar, aún, pero sí tierra firme. Mateo cerró la puerta detrás. El resto de la tarde fue calma. Ella remendó una sábana. Él afiló su cuchillo. No hablaron mucho, pero tampoco hizo falta. Al caer la noche, la lámpara proyectaba su luz dorada sobre las paredes. La cabaña parecía un refugio en mitad del mundo. Alma se sentó en el catre, peinándose el cabello con gestos lentos. Mateo cargaba el rifle con movimientos metódicos. Ella lo observaba sin hablar. ¿Estás esperando que vengan?, preguntó. Me estoy preparando, corrigió él. ¿Y si encuentran esta cabaña? Mateo dejó el último cartucho junto al arma y respondió sin rodeos. Entonces, encontrarán a alguien que los espera. Ella tragó saliva. La firmeza en su voz no era amenaza, era una decisión ya tomada. No quiero traer problemas aquí, susurró Alma. Tú no los trajiste, dijo Mateo. Te los impusieron. Ahora son mi problema. Sus palabras la atravesaron, no por lo que decía, sino por lo que significaban, por cómo lo dijo, sin pedir nada a cambio, no porque sus gestos fueran dramáticos, sino porque eran gestos protectores, silenciosos, reales. Una forma de cuidado a la que Alma no estaba acostumbrada. Esa noche, al acostarse, su respiración fue más suave. Mateo se tendió en su petate con un suspiro largo. Por fin los músculos le soltaron la tensión acumulada. Afuera, el viento rozaba las paredes de madera, pero no traía voces, ni cascos, ni cadenas arrastrándose. Dentro, por primera vez desde que había estado atada a la cerca, Alma cerró los ojos y sintió algo parecido a seguridad. No mucha, pero suficiente. El amanecer llegó suave, dejando una luz gris y pálida que se derramó sobre las tablas del piso. El fuego se había consumido de nuevo, y el frío del invierno temprano regresaba a ocupar el aire. Mateo se levantó sin decir palabra, estirando el cuerpo antes de volver a alimentar la estufa. Los troncos crujieron cuando el calor regresó, llenando la cabaña con su aliento. Desde el catre, Alma lo miraba. Sus ojos estaban más despejados que ninguna mañana anterior. ¿Te levantas temprano?, murmuró. Viene con el oficio, dijo él mientras revisaba el pestillo de la ventana. ¿Estás bien? Ella asintió. Dormí. Eso ya es algo, respondió él. Era más que algo. Era su primera noche de descanso real desde que había escapado. No lo dijo en voz alta, pero él lo vio en cómo se sentaba, en cómo sostenía el cuerpo, ya no tensa, ya no lista para correr. Mateo preparó un desayuno simple y dejó su cuenco sobre la mesa. Se sentó frente a ella. Comieron tranquilos, sin prisas. Alma miraba a la puerta, pero no con miedo, solo por costumbre, como si el mundo pudiera cambiar en un instante. Quiero ayudar hoy, dijo. Más que barrer y doblar mantas,
Mateo dejó la cuchara. No tienes que exigirte. Estoy cansada de sentirme débil, dijo ella con voz baja pero firme. Necesito moverme. Necesito hacer algo. Que pese. Él la miró por un momento. No era terquedad. Era necesidad. Una forma de recuperar algo que se le había arrebatado. Dignidad, fuerza, voluntad. Mateo entendía eso. Está bien, dijo. Pero nos quedamos cerca de la cabaña. Ella aceptó sin discutir. Afuera, el viento era más cortante que el día anterior. Nubes grises se acumulaban sobre la loma, hinchadas con la promesa de tormenta. Necesitamos suficiente leña antes de que se venga el mal tiempo, dijo Mateo, señalando la pila junto al granero. Alma recogió ramas pequeñas. Mateo partía troncos con el hacha, los golpes secos rebotando en la tierra. Ella se movía despacio. Aún le dolía el cuerpo, pero no se quejaba. En un descanso, susurró. La última vez que cargué leña, no me dejaron quedarme con nada para mí. Mateo no respondió. El silencio decía suficiente. Mientras trabajaban, él miraba seguido hacia la loma. Ella lo notó. ¿Crees que regresen hoy? Podrían pasar cerca, dijo Mateo. Quiero verlos antes de que nos vean. Eso me asusta. Debería, contestó él. Pero sentir miedo no es estar indefensa. Ella apretó los dientes, pero se aferró a esas palabras. Cuando el cielo se oscureció, entraron de nuevo. La cabaña ya no era solo refugio, era un espacio donde ella podía moverse sin temblar. Ayudó a Mateo a ordenar las herramientas. ¿Esto para qué sirve?, preguntó, tocando una lima de metal. Para afilar hojas. ¿Y esto?, dijo señalando un rollo de cuerda de cuero. Sirve para reparar lo que se rompa. Ella asintió. No con miedo, sino con interés. Por primera vez, preguntaba sin temer que él se molestara. Mateo lo notó. No sonrió, pero algo en su pecho se aflojó. Por la tarde, Alma se sentó junto a la estufa. Remendaba una manga del abrigo de Mateo. Él lo había dejado sobre la silla sin intención. Pero ella lo tomó como tarea. Cosechaba despacio, con atención. Mateo la miraba desde la puerta. No tienes que arreglarlo todo, dijo. Lo sé, pero me ayuda a sentir que pertenezco a algo. No estás obligada a devolverme nada. No quiero devolverte, quiero aportar. No es lo mismo. Él aceptó eso. Al anochecer, el viento azotó las contraventanas. La cabaña crujía, pero no se sentía frágil. Mateo añadió más leña al fuego. Alma lo miró. «Revisas las ventanas seguido», comentó. «Vieja costumbre». ¿Por peligro o por costumbre? Por ambas. Cuando vives solo, aprendes a notar lo que cambia. Ella lo miró, larga y en silencio. «Dijiste que perdiste a personas». «Fue hace tiempo», respondió él. «Mucho antes de llegar aquí». Ella no pidió más. Sabía que las palabras aún no estaban listas. Se acomodó, calentando las manos cerca de la estufa. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte alejado del mundo? Algunos días, admitió él, pero el silencio duele menos que lo que dejé atrás. Eso lo entiendo más de lo que quisiera, dijo Alma. Fue lo más cerca que estuvieron de hablar del pasado. La noche cayó pesada. El viento no aflojaba. Después de cenar, Mateo revisó el rifle, luego la puerta, luego la ventana. Ella lo observaba. «Si pasa algo», dijo, «no quiero que salgas lastimado por mi culpa». «Esa no es decisión tuya», respondió él. Alma bajó la mirada. «Siento que los problemas me siguen». «No te siguen a ti, persiguen lo que creen que les pertenece». «¿Y tú?» «Yo no les pertenezco». Ella lo miró en silencio. «¿Y si vienen aquí? Entonces, encontrarán el lugar equivocado para poner un pie». Ella inhaló una vez, temblando un poco, y se acomodó en el catre sin más palabras. Mateo apagó la lámpara.
Solo quedó el parpadeo de la estufa iluminando la madera. El viento golpeaba afuera, pero dentro no había temor. Por primera vez desde que le quitaron las cadenas, Alma no esperó golpes ni gritos al caer la noche. Solo escuchó el silencio, y en ese silencio creyó, por fin, que podía respirar. Al amanecer, el viento había cesado. El cielo colgaba bajo, cubierto por la promesa de una tormenta de invierno. Pero dentro de la cabaña, el fuego ardía firme. Mateo se había levantado antes del alba y mantuvo vivo el fuego, sabiendo que el frío golpearía con fuerza cuando la tormenta tocara tierra. Alma despertó despacio, sus ojos pestañeando al acostumbrarse a la luz suave y temblorosa del amanecer. Se incorporó con cautela. Sus movimientos eran más firmes que días atrás. Mateo estaba en la mesa, con una taza entre ambas manos. Miraba el suelo, perdido en un pensamiento silencioso. No parecía cansado por falta de sueño, sino por las ideas que lo llevaban a lugares donde no quería volver. Ella se ajustó la manta alrededor de los hombros. «Te levantaste temprano», susurró. «Necesitaba ver el cielo», respondió él. Se giró un poco hacia la ventana. Una capa delgada de escarcha se formaba lentamente sobre el vidrio. «La tormenta viene más rápido de lo que pensaba». «¿Y eso qué significa para nosotros?» «Que nos quedamos cerca», dijo él sin subir el tono. «Nada de alejarnos, nada de trabajos largos afuera». «Yo no andaría vagando», dijo ella con una ceja alzada. Mateo la miró. «Lo sé. Pero la tierra se vuelve peligrosa cuando se llena de hielo y viento». Su voz tenía algo diferente. Ya no dictaba reglas, compartía decisiones. La trataba como alguien que ya formaba parte de ese pequeño mundo. Alma se acercó a la estufa. El calor le aflojó los dedos, le quitó el nudo de la espalda. Por primera vez, se sintió en equilibrio. Mateo se levantó y puso agua a calentar. El desayuno no tarda. Ella dudó, luego se movió y colocó las tazas de lata sobre la mesa. No fue gran cosa, pero él lo notó. No dijo nada, pero algo en su rostro se relajó. Comieron sin prisa, cada uno en su silencio. Ella lo miraba. Él no era un hombre frío. Solo era de esos que no desperdician palabras. Había empezado a leerlo. Cuando se tensaba el hombro, era precaución. Cuando apretaba la mandíbula, pensaba algo serio. Esa mañana, algo distinto flotaba en su cuerpo. «Estás esperando algo», dijo ella. Mateo dejó la cuchara a medio camino. «Espero que nadie tenga la mala idea de cruzar esta tierra hoy». Alma sintió un frío interno, distinto al que traía el clima. ¿Ellos? «Es posible», respondió él. «Las tormentas hacen que algunos hombres se muevan. A veces quieren saldar cuentas antes de que el mal tiempo los encierre». Ella bajó la mirada. «No quiero traerte problemas». «Tú no trajiste nada», dijo él con firmeza. «Ellos los trajeron. Pero yo soy la razón por la que vendrían. Y yo soy la razón por la que no llegarán lejos». Ella lo observó. No lo decía por orgullo, lo decía porque lo sentía verdadero. Más tarde, Alma se quedó junto a la puerta, viéndolo mientras revisaba una pequeña caja de madera. Adentro, herramientas, municiones, tiras de cuero, piezas de repuesto. Él colocó una tira nueva dentro. Luego notó su mirada. «¿Qué buscas?», preguntó ella. «Cosas que pueda necesitar si alguien se atreve a cruzar el patio». «Pero dijiste que las huellas eran viejas». «Lo eran», dijo él. «Pero lo viejo no siempre está lejos». Ella dio un paso más cerca. Sus dedos rozaron, sin pensar, los vendajes de sus muñecas. «¿Y si los ves?». «Depende qué tan cerca lleguen», respondió sin dudar. «Suena peligroso». «Lo es», admitió. «Pero no pienso quedarme dentro esperando». Ella bajó la mirada.
Parte de ella quería creer que allí estaba a salvo. Pero el miedo es como una sombra. Siempre encuentra un rincón donde colarse. Pensó en huir, pero el cuerpo no la seguiría, y algo le decía que alejarse sería peor. Mateo lo percibió. No estás sola allá afuera, dijo con suavidad. Ya no tienes que correr. Ella tragó saliva. No sé qué hacer si no estoy huyendo. Entonces aprenderás, dijo él. Cuando el viento volvió, Mateo salió a por más leña. Alma lo siguió solo hasta el umbral. No salió. Lo observó. De pie, entre el frío, el aliento escapando como humo, el abrigo sacudido por el aire. Se veía como parte de ese lugar. Firme, con los pies bien puestos en la tierra. Y entonces se atrevió a preguntar, ¿por qué me ayudas?, dijo en voz baja. Mateo cerró la puerta detrás, con el brazo aún cargado de leña. Te dejaron morir encadenada en mi cerco, dijo. No podía mirar hacia otro lado. Esa no es una respuesta verdadera, susurró ella. Muchos habrían mirado, y se habrían ido. Yo no soy muchos, repitió él. Ella inhaló, con un nudo en el pecho. No me conoces. Sé lo suficiente, dijo él. Sé que alguien te hizo daño. Sé que vienen, y sé que no permitiré que te lleven otra vez. Sus ojos se humedecieron. No de llanto. Era otra